Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos hoy una vez más para estudiar el libro de Ezequiel. Mis amigos y hermanos, un abrazo a la distancia, que Dios me los haya cuidado y guardado este fin de semana. Feliz semana para los que no les he dicho. Así que vamos a empezar esta linda noche para estudiar su palabra. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con el cantito Siervo Fiel. Vamos a entonar el cantito Siervo Fiel. Si me ayudan con el proyector para cantar. Tu amor, así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor. Así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. No sea parte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma, mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polo es tu amor, así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor. Dios, yo quisiera ser tu siervo, Señor. No sea parte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Muy bien, muy buenas noches una vez más, mi hermanita Betty, bienvenida, un gusto tenerla aquí. Bueno, vamos a empezar pidiendo la bendición de nuestro Dios para el estudio de esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amantísimo Padre Celestial, gracias mi Señor por esta hermosa noche, gracias mi Señor porque nos has cuidado en todo este tiempo hasta ahora. Estamos aquí con vida para estudiar tu palabra.
Mi Señor, te pedimos en este momento que por favor perdones todos nuestros pecados, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos y nuestros oídos y que pongamos mucha atención a tu palabra, que es una palabra de vida y de esperanza que nos da esa consolación y esa alerta para estar preparados para estos últimos tiempos. Mi Señor, te pedimos que seas tú con cada una de las personas que están viendo el video y que lo vayan a ver después. Te pedimos que también ellos escuchen tu palabra atentamente, que tomen su Biblia, que tomen su palabra y que puedan entenderla. Y sobre todo, mi Señor, que esta palabra tenga frutos y que pueda ser compartida a sus familias, porque sabemos que ya falta poco para que vengas, mi Señor, y queremos estar preparados, apercibidos, atentos, con mucho discernimiento para poder saber, mi Señor, lo que se viene y poder tomar la decisión, mi Señor, en ti. Gracias una vez más por tus bendiciones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a invitar al hermano Mauricio y tengan listas sus Biblias que vamos a estudiar Ezequiel capítulo 11. Tengan sus cuadernitos de apuntes listos porque el tema de hoy está muy interesante como los anteriores. Bendiciones para todos. Buenas noches mis hermanos. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes. Nosotros hemos también, aparte del Facebook, estamos trabajando los videos para que quede esto también en YouTube y ustedes también puedan repetir el video, puedan verlo. Si pueden estudiar también, lo pueden buscar ustedes en YouTube. También están todos la serie desde el capítulo número 1 hasta el que vamos a dar el día de hoy, el capítulo número 11. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ubicar en Ezequiel capítulo número 11. Ezequiel capítulo número 11. Gracias a Dios estamos todavía explicando esta serie de Ezequiel. Dios tiene mucho que decirnos con respecto a este libro y Dios ha permitido también que nosotros podamos darlo, así como dimos el Apocalipsis. Hay mucha información con respecto al final del tiempo. Recuerden ustedes que habíamos terminado el capítulo número 10 y como habíamos dicho, todo es continuado. Todo es continuado. El capítulo número 10 te hablaba acerca de que la gloria de Dios abandona el templo. Cuando eso es en el capítulo número 10. ¿Ok? 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 Capítulo número 11, versículo número 1 en adelante. Dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Ezequiel capítulo 11, versículo número 1 en adelante. Dice lo siguiente. El Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, jefes del pueblo. ¿Ok? Vamos a, poco a poco vamos a ir explicando porque este primer versículo tiene mucha información. ¿Ok? En primer lugar, dice allí, el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová. Vamos a ver por qué el Señor lo llevó a Ezequiel hacia la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. ¿Quién estaba allí? ¿Por qué el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, lo llevó en visión hasta ese lugar? Miren esto. Vamos a ver Ezequiel capítulo 10, versículo 19. Ezequiel capítulo 10, versículo 19. Y miren lo que dice allí. Y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos,
y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Es decir, ¿dónde estaba la gloria de Dios? Ustedes recuerdan que la gloria de Dios, de acuerdo al capítulo 10, salió del lugar santísimo y se ubicó en el umbral de la puerta. Habló con el personaje, la persona que estaba vestida de lino, y luego se volvió a levantar y se colocó en la gloria de Dios en la parte oriental, ¿no verdad? Dice allí, el versículo 19, a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Así que el capítulo 11, versículo 1, dice que el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. En otras palabras, Dios llevó a Ezequiel en visión donde estaba ¿quién? Donde estaba la gloria de Dios. Ahora miren, otro punto importante aquí. Aparte de la gloria de Dios, ¿quién más estaba allí? Vámonos a Ezequiel capítulo 8 y veamos el versículo número 16. Ezequiel capítulo 8, el versículo número 16. Porque en la parte oriental, en la puerta del lado oriental del templo de la casa de Jehová, estaba la gloria, se posó la gloria de Dios. También allí pasaba algo. Miren eso, versículo 16. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Dice lo siguiente: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, ¿no verdad?, habían unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente. O sea que una situación estaba ocurriendo allí. Dios lo estaba llevando a Ezequiel hacia la parte oriental, donde está la puerta oriental, ¿no verdad?, para poder decirle algo en visión a Ezequiel. Ahora mira, ya sabemos, en la primera parte del capítulo 11 dice: el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres. ¿Ustedes recuerdan esos 25 hombres cuando ya lo leímos en Ezequiel 8? Estos 25 hombres son sacerdotes. Resulta que los 24 sacerdotes, son 24 los sacerdotes que ministraban en el templo. Repito, 24 son los sacerdotes que ministraban en el templo. Y uno más, que era el sumo sacerdote, con ellos se hacía y se completaban los 25. Es decir, que estos sacerdotes, la misión de ellos era ministrar en el templo. Cuando ellos ministraban en el templo, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios dentro del templo. Repito, 25 hombres, 24 eran los sacerdotes. Ellos se turnaban siempre para el incienso, para los panes de la proposición. Ellos se turnaban para todo. Ustedes recuerdan, vamos a ver cómo era esto del turno. Miren eso. Vámonos a Lucas, el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, ¿puedes por favor indicar aquí que Lucas capítulo número 1, versículo 6, versículo 8 en adelante, ¿ok? Lucas capítulo 1, versículo 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice allí: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, recuerda que Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Ellos no podían tener hijos, así que, pero él era sacerdote y él tenía su turno en ese momento. Miren esto: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase,
le tocó en suerte, versículo número 9, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. O sea, Zacarías en ese momento, él tenía el turno. Eran 24 sacerdotes que servían o ministraban directamente el templo de Dios. 24, más uno que es el sumo sacerdote, estaban allí los 25. Ahora, ustedes recuerdan que estaban haciendo esos 25 de acuerdo a Ezequiel 8:16. Dice allí, Ezequiel 8:16, estos 25 personajes, estos 25 hombres, estaban, dice allí, versículo 16, Ezequiel 8:16. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Es decir, le estaban dando la espalda al templo. Y con sus rostros hacia el oriente, y estaban adorando, ¿qué cosa? Al sol, postrándose hacia el oriente. Ahora miren esto. Los sacerdotes ministran el templo de Dios. ¿Dónde estaba Dios en ese tiempo? ¿Dónde estaba Dios? En el templo, en el lugar santísimo. Allí estaba Dios. Pero ellos, los sacerdotes, le estaban dando la espalda al templo. Es decir, en otras palabras, le estaban dando la espalda a donde estaba Dios. Y ellos estaban mirando hacia el oriente, ¿no verdad? Adorando al sol. O sea, en otras palabras, estos ministros que trabajaban para Dios, le estaban dando la espalda a Dios. Y estaban adorando a su deidad, al Dios que ellos querían, que era el sol. Así que Ezequiel, en Ezequiel 11, Dios le está mostrando detalles acerca de la última abominación que está en Ezequiel capítulo 8, 16 en adelante. ¿Entendemos? Así que dice, nuevamente, estamos en Ezequiel 11, y dice allí, estaban estos a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, jefes del pueblo. Ahora miren esto. Resulta que a los sacerdotes del templo se los conocía o se los llamaba príncipes del santuario. ¿Ok? A estas personas se los llamaba príncipes del santuario. Déjenme ver, eso está... Se me perdió aquí el versículo. Vamos a ver. Esto está en Isaías 43:28. Veamos. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 28. A esto, repito nuevamente, a estos sacerdotes se los llamaba o se los conocía también como príncipes del santuario. Esto está en Isaías, capítulo 43, versículo 28. Miren lo que dice allí. Isaías 43, 28. Dice lo siguiente. Por tanto, yo profané a los príncipes del santuario, entregué a maldición a Jacob y por ultraje a Israel. Aquí en este versículo nos está diciendo que los sacerdotes se los conocía también como los príncipes del santuario. Así que estas personas se los tenían este seudónimo, príncipes del santuario. Ahí dice, se lo conoció a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, pero aquí no le dice príncipes del santuario, le dice jefes del pueblo. ¿Ok? Miren, existe otro Jaazanías dentro del libro de Ezequiel, pero este Jaazanías del capítulo 11, que es hijo de Azur,
no tiene nada que ver con Jaazanías, el que está en el capítulo número 8. Vamos a ver, Ezequiel capítulo 8, versículo 9 en adelante. Sí, perdón, versículo 11. 8:11. Dice allí, y delante de ellos había 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán. Este Jaazanías, hijo de Safán, no tiene nada que ver con Jaazanías, hijo de Asur, en el capítulo número 11. Ahora miren esto. El nombre de Jaazanías significa Dios oye. Yo lo quiero poner aquí porque al final hay un mensaje con respecto a esto. Jaazanías, hijo de Asur, ¿no verdad? Y también está Pelatías. A ver, vamos a ponerlo acá. También está Pelatías, hijo de Benaía. Así está. ¿Ok? Hay dos personajes que se nombran aquí en el versículo número 1. Y dice allí, entre los cuales, en estos 25 hombres, es decir, estos ministros que le estaban dando la espalda al templo, le estaban dando la espalda a Dios, estos 25 ministros, ¿no verdad? Ezequiel alcanzó a ver a dos personajes. Uno de ellos era Jaazanías, hijo de Asur, y otro Pelatías, hijo de Benaía, jefes del pueblo. El nombre de Jaazanías significa Dios oye. Voy a ponerlo aquí. Jaazanías significa Dios oye. Asur significa ayuda. Pelatías significa Dios libertó o liberta. ¿Sí? Pelatías, Dios libertó o liberta, y Benaía significa Dios edifica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se los llamaba a estos personajes, a estos dos, a Jaazanías y Pelatías, se los llamaba como jefes de pueblo? Jefes del pueblo. Se los llamaba como jefes del pueblo y no se los llamaba como príncipes del santuario, por una razón. Porque de acuerdo a los comentadores y a los eruditos, ¿no verdad?, que estudian esta parte, Jaazanías y Pelatías tenían mucha influencia en el pueblo. Repito, ellos eran sacerdotes, ellos tenían que ministrar en el templo, pero ellos, usando la influencia de ministros, usando la influencia de sacerdotes, ellos influenciaban al pueblo para que cometan los pecados que ellos querían cometer, y eso es un problema. Por eso es que Dios en el capítulo 8 dice que ven acá, Ezequiel, y te voy a mostrar una abominación más grande. ¿Por qué la abominación más grande? Porque ellos, siendo sacerdotes, siervos de Dios, ministros de Dios, que trabajan para Dios, ¿no verdad?, ellos le estaban dando la espalda al templo y por ende le estaban dando la espalda a Dios también. ¿Ok? Así que seguimos allí. Miren, hay eruditos, hay personas, hay un comentador que se llama Fawcett, ¿sí? James Fawcett Brown. Él dice, ¿no verdad?, aquí, que era solamente estos dos nombres aparecían porque Dios quería darles un mensaje a Ezequiel y al pueblo. ¿Cuál era el mensaje? Miren el mensaje. Dios ayuda. A ver, ¿dónde está? Dios oye siempre y cuando le pidan la ayuda. Dios liberta y Dios también edifica. Es un mensaje con los nombres que Dios hizo que Ezequiel diera como sacerdotes allí, y por eso les dice que eran jefes del pueblo en una forma irónica, porque estas personas que tenían que servir a Dios servían más al pueblo que a Dios. Por eso era que ellos estaban
dándole la espalda directamente al templo. ¿Ok? Ellos tenían, a ver, estos 25 personajes, ya que eran ministros del templo, ellos tenían una responsabilidad ante Dios. Ahora, la aplicación para nuestro tiempo, miren la aplicación para nosotros. Si bien es cierto, estamos leyendo un libro de Ezequiel que fue escrito en el año 596 antes de Cristo. Estamos viendo que es un libro muy antiguo, pero tiene aplicación para nuestros tiempos, ya que nosotros vimos en el capítulo 8, vimos en el capítulo 7 que el fin viene, y el fin viene por todas estas abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios. Ahora mira, estos ministros tenían que servir al pueblo, le estaban dando la espalda a Dios y estaban influenciando, por eso se les llamaba jefe del pueblo, estaban influenciando a la gente que asistía al templo, a los feligreses, para que ellos cometieran pecados, ¿no verdad? O ellos influenciaban de alguna manera para que ellos pudieran hacerlo de esta forma, ¿sí? Por eso es que el juicio, ¿no verdad? El juicio para estas personas, si ustedes recuerdan, en el capítulo número 9, Dios decía que el juicio iba a comenzar primero por el santuario. ¿Y quiénes son las personas que están en el santuario? Primero están los líderes y los ministros directamente del templo. Versículo número 2, mira lo que estas personas hacían. Versículo 2, me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Mira, la palabra perversidad tiene un significado. La palabra perversidad significa maldad propia del que hace el mal intencionadamente y goza haciéndolo. Dios está diciendo, mira, Ezequiel, estas personas, estos líderes, estos consejeros, estos ministros que están dentro del templo, ¿no verdad? Son los hombres que maquinan perversidad y dan en la ciudad un mal consejo. Mira, tú no puedes dar un consejo malo siempre y cuando tú te pegues a los principios que da la Biblia. No puedes dar, repito, no puedes dar un mal consejo si tú estás pegado a los principios que dice la palabra de Dios. Es imposible que tú puedas dar un mal consejo de este punto. Pero el problema es que estas personas, estos ministros, estaban actuando de manera perversa, es decir, maquinaban perversidades para hacer que el pueblo siga cometiendo los errores. Es que a ellos no les llamaba la atención porque ellos mismos le estaban dando la espalda a Dios que estaba en el templo. La Biblia dice, le daban la espalda y estaban adorando ¿a quién? Al sol en el lado de oriente. Por eso es que Ezequiel, de donde estaba, Dios dice que lo tuvo que llevar hasta donde estaba la gloria de Dios, en la parte del templo en donde se podía visualizar a los 25 personajes. Y estos 25 personajes eran sacerdotes, personas que ministraban el templo. ¿Ok? Versículo número 3. ¿Cuál era el mal consejo que estos personajes, que estos ministros le estaban dando al pueblo? Versículo 3. Ellos dicen, no será tan pronto. Edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Otra vez, ¿cuál es el mal consejo? En la primera parte, mire, me dijo, hijo de hombre, no será tan pronto. ¿No será tan pronto qué? ¿No será tan pronto qué? Dice allí, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Ellos se estaban burlando de una forma burlesca una profecía que Dios le había dado a Jeremías. Otra vez, porque ¿cuál era el mal consejo? El mal consejo era, no va a ser tan pronto. ¿Qué cosa? Edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Se estaban burlando de un mensaje que Dios le dio a Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 13. Jeremías, capítulo 1, versículo 13.
Repito nuevamente, ellos estaban dando un mal consejo, y el consejo que ellos estaban dando es: mira, tranquilo hermano, no te preocupes, no va a ser tan pronto esto que está pasando, que va a suceder, no va a ser tan pronto. Mira lo que dice el versículo 13, ellos se burlaban del mensaje de Jeremías. Versículo 13, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Yo dije, veo una olla hirviendo que se vierte desde el norte. Cuando dice aquí que se vierte desde el norte, hay unas traducciones que lo ponen cuya boca de la olla hirviendo está mirando hacia el norte. ¿Ok? Otra vez esta parte. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Está hablando con Jeremías. Yo dije, veo una olla hirviendo cuya boca está en el norte. Versículo 14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. ¿Qué estaba diciendo Dios? Mira, la olla, esa olla hirviendo que estaba dándole en visión a Jeremías, ¿no verdad? Está teniendo un agua hirviendo, es decir, ya estaba todo caldeado, todo estaba caliente. El calor tiene que ver con mucha violencia, con muchos pecados, mucha abominación. Esa era la olla que estaba viendo Jeremías. ¿Y qué decía el Señor? Viene del norte, viene el mal. ¿Hacia dónde? La boca de la olla, ¿hacia dónde estaba mirando? Estaba mirando hacia el norte. Es decir, el mal iba a entrar directamente a la olla. Pero los sacerdotes, que son los que enseñan en el pueblo y en el templo, se estaban burlando de Jeremías. ¿Por qué se burlaban? Porque ellos decían, mira, tranquilo hermano, no se preocupe. Esto de la destrucción no va a ser tan pronto. Tranquilo, eso todavía falta y no se preocupe por eso. Ese era el mal consejo. Ahora mira cuál es la siguiente parte del consejo. Edifica casas. No te preocupes, como no es tan pronto, es muy posible que se demore unos 100 y pico de años. Ahora mira, yo te digo algo. Puede ser que una persona se pare al frente y diga, Jesús viene pronto, arrepiéntete. Puede ser que un ministro, un líder, un anciano se pare al frente y te diga, mira, Jesús viene pronto. Pero sabes una cosa, con sus actos tú sabes realmente lo que esta persona piensa. Y si esta persona con la boca te dice Jesús viene pronto, pero con sus actos él está demostrando que el Señor se va a demorar mucho más, entonces ¿a quién le crees? ¿Lo que habla o lo que está dando como testimonio? Mira, hay una parte que dice los actos hablan más que 1000 palabras. Estos sacerdotes estaban dando un consejo en contra de lo que Dios estaba diciendo. Dios estaba dando el mensaje diciendo, ¿sabes qué? La destrucción se viene pronto. Y los sacerdotes decían, no te preocupes, edifica casas, construye templos, llénalos, son grandes los templos, construyelos, no hay problema, porque Dios se va a demorar en venir y la destrucción se va a tardar. Y mira, si tú te das cuenta, aplicándolo a nuestro tiempo, y si tú comienzas a mirar las señales que están dándose en las noticias, en el mundo entero, tú te darás cuenta que la destrucción ya está a la puerta de la esquina. Mientras hay personas que están pensando todavía en sacar su masterado después de unos 6, 7 años, en hacer su casa, en casarse en unos 15 años todavía. Entonces vienen estos líderes, ancianos de iglesia, pastores, ministros que están dentro de iglesia, y ellos tienen que darte un buen consejo. Si yo como ministro me pego a la Biblia, ¿qué tengo que decirte? Mira, mijo, Cristo viene pronto. Y cuando dice pronto, puede ser, mira, ya las señales están, la olla ya está ya está hirviendo. El mal próximamente vendrá. Si tú entiendes Biblia, la Biblia está diciendo todo eso. Pero ahora en nuestras iglesias lo que se da son mensajes de suavidad. Mensajes donde no te dicen exactamente las cosas que son y solamente andan hablando, suavizando el evangelio, suavizando la advertencia de salida, la advertencia que tienes que salir, que tienes que buscar a Dios porque el tiempo de gracia se termina. Y ahí es donde Dios dice, mira, estos ministros, el problema de ellos es que maquinan perversidades.
Mira, y el problema de muchas personas a veces es que ni siquiera nos damos cuenta de eso. Puedo ser ministro. Mira, yo no estoy acusando a nadie. Puedo ser ministro. Yo puedo estar como un anciano de iglesia y yo mismo estar allí creyendo que los consejos que yo te doy, mira, tranquilo, no te preocupes, cásate, mira, te puedes casar, no hay problema. Si Dios nos da tiempo, sí, pero ponen prioridad siempre a Dios. Eso es lo primero que tiene que estar en nuestra vida. Y estos sacerdotes, en cambio, no lo enseñaban de esa forma. Edifica casas, versículo número 3. Edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Ya vamos a explicar esto de la olla y la carne, ¿ok? Versículo número 4. El Señor ya vio todo esto, ¿no verdad? Si ellos, como dicen los nombres, si ellos hubieran oído a Dios, hubieran buscado la ayuda de Dios, ¿no verdad? Dios los hubiera libertado y ellos se hubieran edificado para la parte espiritual, la parte cristiana, hubieran estado edificados en la parte espiritual para cuando Cristo venga. Pero no hicieron esto. Ahora mira, versículo 4. Ezequiel 11:4 dice: por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. En otras palabras, mira, Ezequiel, da el mensaje. Tienes que darles el mensaje. Versículo 5. Vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Dios dice: mira, tranquilo, todo lo que tú piensas, todo lo que tú maquinas, esas perversidades, esas abominaciones, todo lo que tú maquinas, dice, eso ya subieron a mí. O sea, yo ya lo sé, lo conozco. Yo sé lo que tú estás pensando, yo sé hacia dónde quieres ir. Y tú lo que estás haciendo, en vez de preparar a mi pueblo, tú lo que estás haciendo es hacerlos dormir espiritualmente. Es lo que Dios está diciendo. Versículo número 6. Dios le está hablando a estos ministros, a estos sacerdotes, diciendo esto: habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, habéis llenado de muertos sus calles. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Sabes una cosa? Porque los ministros que tienen que ministrar el templo y dar el mensaje de Dios, ¿cuál es el mensaje? El que está en la Biblia. El mensaje de Jeremías, el mensaje de Isaías, el mensaje de todos los profetas que están allí. Y todos los profetas anuncian y están anunciando que Cristo viene y que la destrucción también viene. A veces nosotros solamente hablamos, decimos esperanza, vamos a dar esperanza. Por supuesto que sí, es muy bueno, la esperanza es Cristo, Cristo viene. Oiga, pero en el medio que hay, ni siquiera conversamos de eso. No conversamos, no preparamos al pueblo, y es lo que Dios dice: ahora sí, ustedes multiplicaron vuestros muertos en esta ciudad. Ustedes ya tenían muertos. ¿Cuánto una persona puede matar a alguien? Recuerda, no solamente es de asesinarlo, sino que cuando tú estás en la iglesia, cuando tú estás en el templo y ves cometer pecado a alguien, y tú ves el pecado que está cometiendo y no te le acercas a decirle nada, ¿no verdad? No te le acercas a hablarle acerca de que lo que está haciendo mal, entonces dice Dios, esa persona morirá por su pecado, pero la sangre de esa persona la voy a demandar de ti. ¿Por qué? Porque tú no le hablaste, no le dijiste nada. Así que estos ministros, como ellos fomentaban el pecado, ellos no tenían problema en no decirle nada, ellos se quedaban calladitos. ¿Sí? Así que el Señor dice: ustedes, al momento de no decirles el mensaje que yo les mandé a los profetas de que se acerca destrucción, ya viene la destrucción, ¿no verdad? Viene un mal del norte. Ustedes tienen que prepararse, y preparémonos de tal forma, como dice la Biblia. Como ustedes no lo hicieron de esa forma, entonces ustedes han multiplicado sus muertos. ¿En dónde? En las calles. Ahora no está hablando de muerte espiritual, ahora está hablando de muerte física. Porque recuerda que en ese tiempo Dios estaba hablando de que los caldeos iban a venir. ¿Quiénes son los caldeos? Los caldeos son babilonios, es Babilonia.
Y recuerda que esta profecía también es aplicada a nuestro tiempo, porque también se está viniendo una Babilonia. El ecumenismo, la gran ramera de Apocalipsis 17, nosotros hablamos y predicamos de esto, pero hay muchas personas que ni siquiera les gusta escuchar. Solamente quieren escuchar, o vamos a la iglesia a escuchar palabras de esperanza y de aliento. Mira, el mensaje de la Biblia es de esperanza y aliento. Todo el mensaje. Este mundo se va a terminar. Este mundo, la maldad, la violencia se va a acabar. Y Cristo viene a hacer un nuevo reino. Eso es un mensaje de esperanza. Pero Dios también dice, tienes que obedecerme en el camino para que podamos juntos formar ese nuevo reino. Para que tú puedas estar conmigo, ¿no verdad? Como sacerdote y como juzgando al mundo, ¿no verdad? Para que tú puedas hacer eso, tienes que obedecerme, tienes que relacionarte conmigo, tienes que acudir a la persona que te puede ayudar. No podemos decir acércate a Dios sin decir las cosas que van a suceder. Eso es lo que estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a Ezequiel. Habéis, versículo 6, habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad. Habéis llenado de muertos sus calles, porque tú al no decirles la verdad, ellos están esperanzados en algo que ellos ni siquiera saben, en algo que ellos no saben que va a venir. Están esperanzados, solamente ellos piensan que no va a suceder nada. Versículo 7. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, te está hablando de la iglesia, te está hablando de la tierra, de las personas a las cuales tú no les avisaste nada, ¿no verdad? Estos muertos, dice, que habéis puesto en medio de ella, estoy en el versículo 7, ellos son la carne y ella es la olla, pero yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. ¿Okay? Así que Dios está diciendo, mira, te voy a sacar a los líderes, a estos 25 sacerdotes que representan a ciertos ministros, a los obispos, pastores, ancianos, líderes que no trabajan realmente para Dios. Mira, no necesitas tener el título para trabajar para Dios, ¿sí? Pero hay ciertas responsabilidades. Mientras más responsabilidades tengas, ¿no verdad? Tú tienes mayor responsabilidad ante Dios. Si tú eres un líder de iglesia, tú tienes la responsabilidad de llevar a todas las personas a las cuales Dios te las otorgó y llevarlas al cielo, dándoles buenos consejos. Dándoles malos consejos vas a hacer que se pierdan. Y la Biblia dice, tus muertos se aumentarán. Ahora mira, esto con respecto de la olla, vamos a buscar Ezequiel capítulo 24, versículo 6. Ezequiel 24, 6. Ezequiel 24, 6, que es la olla, ¿no verdad? ¿Lo tenemos? Ezequiel 24, 6 habla acerca de la olla. Dice allí, pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala sin echar suerte sobre ella. A ver, ¿qué es la olla? La olla dice que es la ciudad de sangres, es una olla herrumbrosa. Mira, la olla es Jerusalén. ¿Sabes quién es la olla? La olla es la iglesia. Jerusalén representa la iglesia, el templo, la iglesia. ¿Ok? Iglesia, recuerda que no tiene nada que ver con religión. Iglesia es el grupo de personas que están reunidas para alabar a Dios. Eso es iglesia. Así que repito, la olla representa la iglesia. Y el Señor dice, volvemos a Ezequiel, ¿no verdad? Que Él va a sacar de la olla, va a sacar a estos líderes que no están haciendo el trabajo para lo cual Dios los llamó, y que le están dando la espalda al templo, y que están adorando a otros dioses que realmente no son
no es Dios. Entendemos allí el punto, ¿no, verdad? Ahora mira, dice, yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Versículo 8, a la espada habéis temido, y la espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Nuevamente, ¿está hablando de quién? Está hablando de los líderes. Oiga, tremendo mensaje, tremenda responsabilidad para los líderes. Dios dice, como no estás haciendo, como eres una persona que da mal consejo y que estás aumentando la cantidad de muertos, yo te he puesto allí para que las personas no mueran, para que estas personas conozcan el buen consejo, pero no lo estás haciendo. Así que como no lo haces, dice el versículo 8, a la espada ustedes habéis temido, y la espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Ahora mira, en la Biblia, Dios dice siempre que va a traer lo que tú temes. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más temes tú? Mira esto. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 24. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Proverbios capítulo 10, verso 24. Miren lo que dice. ¿Lo tenemos? Dice, lo que el malvado teme, ¿qué dice allí? Lo que el malvado teme, eso le sobrevendrá, pero los justos recibirán lo que desean. Otra vez, dice allí, al malvado, lo que el malvado teme, o lo que le tiene miedo, ¿no, verdad? Dios dice, eso le va a sobrevenir. Y en Ezequiel 11:8 dice, a la espada le habéis temido. ¿Qué es espada? Espadas son conflictos, son guerras, son situaciones tensas, conflictos entre países, conflictos de guerras entre ciudades, etcétera, etcétera. Eso es espada, ¿no, verdad? A la espada habéis temido, y la espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Versículo 9. Os sacaré de en medio de ella. Está hablando de la olla. Los voy a sacar de en medio de ella. Os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. Así que Dios dice que ustedes no van a permanecer más tiempo. ¿En dónde? ¿Qué era la olla? En la olla, ¿no, verdad? Era Jerusalén, era la iglesia. Ustedes no van a permanecer más en la iglesia, dice allí, porque yo los voy a sacar de en medio de ella y los voy a entregar en manos de extraños y voy a hacer juicio entre vosotros. ¿Quiénes son los extraños? ¿Recuerdan ustedes los extraños? ¿Cuáles son los extraños? Los extraños vienen a ser ¿quiénes? Babilonia. Babilonia viene, de acuerdo a la profecía, viene y a someter al mundo entero. Bien, repito, Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis 17, cuando formen la imagen de la bestia, te van a someter, van a querer que tú adores a la bestia, la primera bestia, ¿no, verdad? Y si no adoras a la primera bestia, ¿qué cosa va a pasar? De acuerdo a Apocalipsis 13, 15 y 16. Si no adoras a la primera bestia, tú vas a ser muerto. Es simplemente sometimiento. Ahora mira esto. Cuando la Biblia dice haré juicios entre vosotros, pareciera que recién nos van a llevar a un juzgado. Otra vez, cuando la Biblia dice que voy a hacer juicio, la palabra juicio pareciera a nuestro pensar, la palabra juicio parecería que nos van a llevar a un juzgado delante de un juez. Pero la palabra juicio no quiere decir que recién comienza el juicio. La palabra juicio ya tiene que ver con una sentencia. Mira esto. Vamos a buscar, estoy en el versículo 9, ¿no, verdad? Vamos a buscar Isaías capítulo 66, versículo 16. Eso lo leímos también el día sábado para lo de Joel 3. Isaías 66, versículo 16. ¿Lo tenemos? Isaías 66, capítulo 66, versículo 16. Dice lo siguiente: porque Jehová
juzgará con fuego y con su espada. Cuando la Biblia dice que Dios va a juzgar, cuando dice allí que va a poner los juicios, está diciendo Dios que ya va a juzgar, de acuerdo a lo que dice el versículo 66, que ya viene el fuego y con su espada a todo hombre. Versículo 16, Isaías 66, 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos por Jehová serán como multiplicados. En otras palabras, serán muchos. Ahora, al hablarte de que Dios va a traer la espada, dice, te voy a entregar en manos de extraños y voy a hacer juicio entre ustedes, Dios está diciendo que se viene el mal. Ahí está cumpliendo lo que decía Jeremías. Del norte, y la profecía habla del norte, Babilonia en el tiempo antiguo vino del norte, los medos y los persas vinieron del norte, los asirios vinieron del norte, ¿sí? En este tiempo, Babilonia espiritual, hablando en profecía, también viene del norte. Así que tenemos que darnos cuenta lo que está diciendo Dios, que los extraños en este caso son los babilonios, es el nuevo orden mundial, es la imagen de la bestia, es lo que se viene formando, ¿no verdad?, de hace un tiempo atrás, y que próximamente, si Dios lo permite, estaríamos viéndolo, pero para eso tendríamos que tomar decisiones definitivas. Si no quieres tener problemas con este nuevo orden mundial, ¿no verdad?, nosotros tenemos que estar más relacionados con Dios y por ende tenemos que obedecer más a Dios. Tenemos que estar bien pegaditos con Dios, ¿ok? Tener un relacionamiento muy íntimo. Versículo número 10. A espada, dice el Señor, caeréis en los límites de Israel. Os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. A ver, ¿cómo es eso? Sabemos que a espada caeréis, o sea, alguien te va a buscar, ¿no verdad? La espada, que era la guerra. En el tiempo antiguo no habían pistolas, no habían armas, así que las espadas eran peleas de cuerpo a cuerpo, y donde te enterraban la espada, caías. Así que cuando Dios dice, a espada caeréis, significa que vas a morir, ¿no verdad?, en el sitio donde Dios está diciendo. Mira esto, versículo 10, a espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré. Ya sabemos que es juicio. Cuando Dios dice voy a juzgar, es porque ya Dios va a multiplicar los muertos. Aquí dice, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Mira esto, vámonos a Jeremías, capítulo 52, versículo 10. Jeremías, capítulo 52, versículo 10. Esto, recuerda que también ya pasó, ¿no verdad?, con el rey de Babilonia. Nosotros aprendemos de historia, sino la Biblia no es solamente un libro de historia, sino que nosotros tenemos que aprender de lo que pasó y aplicarlo para nuestro tiempo. Mira esto, 52:10. 52:10 dice lo siguiente: y degolló el rey de Babilonia, ¿a quiénes? A los hijos de Sedequías. ¿Quién era Sedequías? Sedequías era el rey de los judíos, el rey de Judá. Así que dice, degolló al rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, ¿no verdad?, a los hijos de Sedequías ante sus ojos. Y también degolló en Ribla. Saben que Ribla es una parte de Hamat, que es el límite de Israel. Notan lo que está diciendo Dios con respecto a lo que pasó, ¿no verdad?, que van a ser juzgados en el límite de Israel. El límite de Israel era Hamat, que estaba allí, Ribla, ¿no verdad? Y el Señor, aquí la historia nos dice que el rey de Babilonia lo llevaron ante el rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde estoy aquí en el versículo 10. Y también degolló en Ribla a todos los jefes de Judá. A todos los jefes de Judá. Ustedes recuerdan que le decían jefes del pueblo. Dios está diciendo que estas personas, que sí es cierto, tienen mucha influencia con el pueblo, pero esa influencia tienen que usarla al servicio de Dios para que ellos sepan lo que se viene y puedan estar preparados. No se les puede dar un mal consejo, no se les puede engañar, se les tiene que decir la verdad a las personas. Entonces, una vez sabiendo las verdades, ellos puedan tomar su propia decisión. Porque si tú no le dices las verdades, las cosas que se vienen,
el problema cae o recae sobre los líderes porque no le enseñaron. Esas personas no le enseñaron, no sabían. Entonces Dios viene y está aquí el juicio contra esas personas. Es muy importante decir siempre las verdades. Y por eso aquí degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, dice, y a todos los jefes de Judá. Regresamos a Ezequiel 11. Estamos en el versículo 10. Ahí dice: a espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Y mira, esa frasecita última es interesante. Dice allí: y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, que nosotros sabremos que Dios está actuando cuando suceda esto. Otra vez, mira la última parte del versículo 10. La última parte dice: y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuándo sabremos que Dios es el que está actuando? Cuando en los límites de Israel, cuando Dios juzgue, caigan a espada estas personas y los muertos se multipliquen. Oiga, es interesante, la Biblia dice en la última parte: y sabréis que yo soy Jehová. ¿Dónde está esto? Mira esto. Vámonos a Ezequiel capítulo 6, versículo 7. Allí mismo, ya lo hemos estudiado. Ezequiel capítulo 6, versículo 7. ¿Cuándo nosotros nos vamos a enterar que es Dios? Porque dice allí: y sabréis que yo soy ¿quién? Jehová. ¿Sí? ¿Cuándo sabremos que Dios es el que está actuando? Versículo número 7, Ezequiel 6, 7 dice: los muertos caerán en medio de ¿quién? De vosotros. Y el Señor dice: una vez que estos muertos caigan en medio de vosotros, sabréis que yo soy ¿quién? Jehová. Así que nosotros, Dios nos está diciendo: mira, yo tengo que juzgar. ¿Por qué? Porque ellos están llenando de muertos las iglesias, están llenando de muertos las ciudades, y no son muertos espirituales, son muertos físicos. Ahora mira esto. En este capítulo de Ezequiel, los malos consejos que también ellos estaban dando al decir: no va a ser tan pronto, edifícate casas, dentro del contexto, como hablamos del templo, dentro de este contexto de capítulo, estamos diciendo que están formándose templos grandes, majestuosos, como para poder llevar cosas, llevar personas, entre comillas. Mira, en primer lugar, los templos no nos salvan. ¿Sí? Hay que entender muy claro esto. Los templos, las religiones, ¿no, verdad?, no salvan a nadie. Por eso es que la Biblia no te da una religión, no te da un nombre, una denominación. La repito nuevamente, porque esto es importante. Los templos y las religiones no salvan. ¿Sabes lo que salva? Lo que salva es tu relacionamiento con Dios. Tu relacionamiento con Dios. Ahora mira, ¿tú te acuerdas cuando nosotros pusimos una imagen de la National Geographic en donde hablaba acerca de lo que ocurrió el año 70? ¿Se acuerdan ustedes? Mira, Josefo escribió en uno de los libros, un libro de la historia del sitio de Jerusalén, donde estaba el sitio de Jerusalén explicado. Él escribía allí una parte que decía: en el sitio donde más muertos hubo en Jerusalén cuando llegó Tito Vespasiano en el año 70, ¿sí?, para el sitio que tuvo, para la conquista de todo el pueblo judío, ¿no, verdad? Ellos llegaron, y cuando la gente vio que ya ellos se estaban metiendo, los romanos se metían por todos lados, tenían terraplenes, tenían sus armamentos y se estaban metiendo por todos lados. Las personas, los viejitos, las mujeres embarazadas, los niños, las personas mayores, mujeres, etcétera, etcétera, hombres, todos ellos, ¿sabes a dónde se fueron a esconder? Todos ellos se fueron a esconder en la iglesia, se fueron a esconder al templo. ¿Y sabes por qué se fueron a esconder al templo? De acuerdo a lo que dice Josefo, ellos querían que el Señor del templo, que Dios los proteja, y por eso ellos se metían todos al templo. ¿Y sabes qué es lo que pasó en el templo? Mira, Josefo dice, en esa noche, él explica que ríos de sangre, y estamos hablando literal,
corrían por las gradas del templo. ¿Por qué? Porque la gente, repito nuevamente, se había ido a esconder dentro de los templos. Mira, los templos no te salvan. Quieres ir a meterte en una iglesia, ¿no verdad? Y está muy bien. Mira, repito, la iglesia es muy buena para estudiar acerca de Jesús, para conocerlo, pero no te salva. Lo que te salva es que lo que tú aprendes lo apliques, y lo apliques bien. Que alguien venga, que te enseñe la misma Biblia a las cosas que Dios quiere enseñarte, el mensaje que Dios tiene para darte. No esos mensajes cortados, esos mensajes a medias, que no te enseñan nada, solamente esperanza, y tú vives de esperanza y vives de ilusiones. Tienes que entender que la Biblia, que el mensaje es completo, y Dios quiere que tú sepas lo que se viene para que tú estés preparado, para que no haya excusa. Dios dice, esto yo lo escribí hace 500, en el año 596, 600 antes de Cristo. No tienes excusa. No hay excusa para el grupo pequeño que tenemos ahora, que esta semana estamos estudiando. Dios dice, no hay excusa para nada, porque todo eso yo lo publiqué hace tiempo. Y ustedes están estudiando, pero no lo estudian. ¿Cómo es esto? Y los líderes están aumentando los muertos. ¿En dónde? En las iglesias. Lamentablemente es así. Y creemos que yendo a la iglesia, ¿no verdad?, me voy a salvar. Y mira, no es así. El relacionamiento con Dios. Si una iglesia te ayuda a relacionarte más con Dios, mira, bienvenido sea. Si una iglesia no te ayuda a relacionarte con Dios porque no te enseña lo que debe estar escrito en la Biblia, entonces mira, estás yendo mal, y tú tienes, digamos, la forma de buscar a alguien que realmente te enseñe lo que el mensaje de Dios quiere decir. Versículo número 12. Miren lo que dice. A ver, perdón, estoy en el versículo 11. No, ¿sabes que soy Jehová? Ezequiel 6:7. A ver, sí, ya terminamos Ezequiel 6:7. Regresamos al capítulo 11 de Ezequiel. Volvemos al capítulo 11, donde dice el versículo número 11. 11:11, Ezequiel 11:11. La ciudad, dice el Señor, no os será por olla. Otra vez, la ciudad, dice el Señor, no te va a servir de olla. ¿Qué era la ciudad? La ciudad era Jerusalén. Recuerda que Jerusalén, ellos le ponían muros, le ponían otro muro, es más, tenía 4 muros, ¿no verdad? Muro y antemuro, para que nadie pueda entrar, pero los romanos, los babilonios cogieron y entraron. ¿Sí? Entraron, aunque era muy difícil escalar allí para llegar hasta Jerusalén, pero lo hicieron. Dice, la ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis la carne en medio de ella. En los límites de Israel os juzgaré. Y Dios lo vuelve a repetir. ¿Qué era la olla? La olla es la iglesia, ¿no verdad? ¿Qué es la carne? La carne somos nosotros, los feligreses, los que estamos adentro, los que vamos a ser cocinados en la olla. ¿Entendemos el punto? Por eso dice, el mal viene a verterse en la olla. Jerusalén es la olla, la iglesia es la olla, ¿no verdad? Y Dios dice, yo voy a sacar esos líderes de la iglesia. Ustedes no van a hacer la carne, dice el Señor. Ustedes no los va a proteger la iglesia. ¿Por qué? Porque yo los voy a juzgar en los límites de Israel. Ustedes les voy a traer lo que más temen, la espada. ¿Ok? Versículo 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que habéis hecho según las costumbres de las naciones que os rodean. Ahora, primero Dios dice que ellos maquinan perversidad, que ellos dan mal consejo, diciéndole, ¿sabes qué? Tranquilo, sigue haciendo tus cosas, que Dios se va a demorar en venir. La destrucción que se viene antes de la venida del Señor, tranquilo, eso va a demorar todavía, no te preocupes, sigue tu vida, sigue haciendo lo que estás haciendo, está muy bien, sin decirle una pizca de que se prepare, porque las cosas que se vienen son fuertes. Y dice el Señor dice,
ustedes no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, mis mandamientos, ustedes no lo hicieron, ¿no, verdad? No obedecieron. Y recuerda que en Ezequiel 8:16, estos 25 hombres que representan a los ministros, estaban dándole la espalda al templo y estaban adorando ¿a quién? Estaban adorando al sol. Recuerda que el sol tiene que ver con marca de la bestia al final del tiempo y el sello de Dios, ¿no, verdad? Los que tengan el sello de Dios son los que van a ser salvos, los que van a ser protegidos. Es una marca de protección, es un sello de protección y es una marca de pertenencia al sello de Dios. Define a quién perteneces. Pero estos líderes, al adorar al sol, estaban diciendo: yo no le pertenezco a Dios, sino le pertenezco ¿a quién? A Satanás. Y ahí es donde viene el problema, ¿no, verdad? El Señor dice: no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos. Y mira esto: sino que habéis hecho, dice allí, según las costumbres de las naciones que os rodean. Según las costumbres de las naciones que os rodean. En otras palabras, mira, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en el mundo. Dice: nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos solamente de paso, porque nuestra ciudad está ¿en dónde? En el cielo junto a Cristo. Allá está nuestra ciudad. Pero dice el Señor, estas personas, estos líderes, no cumplían, no obedecían a Dios, no guardaban los mandamientos, ¿no, verdad? Y hacían las costumbres del mundo. En otras palabras, estos ministros traían las costumbres del mundo y las metían ¿a dónde? A la iglesia. Y ahí tiene el problema. Cuando tú mezclas las cosas sagradas que son de Dios con costumbres del mundo, tú tienes problemas. Mira, ahí está diciendo, ¿no, verdad? Versículo número 12, la última parte, dice: no habéis obedecido mis decretos, sino que habéis hecho según las costumbres de las naciones que os rodean. En otras palabras, siguen las costumbres del mundo, y esas costumbres del mundo las traes ¿a dónde? A la iglesia. Recuerda que los líderes son testimonios vivientes de las personas a las cuales tú sirves. Si tú estás haciendo cosas malas y vas a la iglesia a predicar, las personas te están viendo lo que tú estás haciendo. Y si ellos van a pensar que lo que tú estás haciendo está bien. Entonces tienen tremenda responsabilidad las personas que son líderes, los que son responsables del resto de personas. No metan costumbres del mundo a la iglesia. Y mira, para ese tema hay muchas cosas, pero no me voy a meter en más. El consejo simplemente es que no podemos, para salir de ese grupo y tratar de estar bien con Dios y no darle la espalda a Dios, es que los líderes no le demos la espalda y adoremos al sol, sino miremos al templo de Dios y estemos con el Señor, mirándolo, atendiendo las cosas que Dios nos ha dado para poder atender el servicio y ministrar en el templo. Tenemos una responsabilidad grande de llevar a las ovejitas al buen pastor, que ese es Cristo. Y tenemos ya casi poco tiempo, ¿ok? Versículo siguiente, versículo 13. Y aconteció, ahora miren esto. Y aconteció, versículo 13, Ezequiel 11:13, que mientras yo profetizaba, estaba hablando de Ezequiel estaba predicando, estaba hablando lo que Dios le había dicho. Aquel Pelatías, hijo de Benaía, ¿qué cosa pasó con él? Murió. Ahora mira, Ezequiel está hablando acerca de lo malo que están haciendo, de todo lo malo, lo que Dios les mandó a decir, que ellos van a ser juzgados a espada, en los límites, etcétera, etcétera, que son perversos, ¿no, verdad? Y de repente se cayó y murió uno, que era ¿quién? Pelatías, el hijo de Benaía. Ahora mira lo que sigue diciendo. Entonces me postré rostro a tierra y clamé a gran voz y dije: Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel?
Ahora mira, ¿qué significaba Pelatías? Pelatías significaba Dios libertó. ¿Sabes que Pelatías, de acuerdo a los comentadores bíblicos, Pelatías era la persona que más influencia tenía en el mundo, en las personas de la iglesia, ¿no verdad? Era el que más influencia tenía que incluso que Jaazanías. Otra vez, Pelatías, el que se murió, era la persona que más influencia tenía. De alguna forma, el nombre de Pelatías, que significa Dios libertó, era una esperanza para el pueblo. Era una esperanza de que Dios va a libertarlos de todas las cosas malas que se vienen del norte. Era una forma de esperanza que ellos guardaban. Oiga, pero cuando cayó muerto Pelatías, en ese momento las personas se sintieron solas, se sintieron que ya no iban a tener la libertad de Dios. Y ese era el mensaje que Dios quería darles. Por eso se murió, dice allí, murió Pelatías, en ese momento cayó muerto, ¿no verdad? Pelatías significa Dios libertó, entonces murió la esperanza que ellos tenían de que todo esto iba a pasar y que Dios los iba a libertar. ¿Cómo Dios va a libertar si Dios está mandando el mensaje de que ellos van a ser sometidos? ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. ¿Entendemos el punto? Entonces, allí la primera parte decía allí el mensaje que antes significaba, ¿no verdad? Dios habría oído si ellos hubieran buscado su ayuda para libertarlos y edificarlos. Pero al no buscar ayuda de Dios, ellos se buscaron un juicio más severo. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, al morir Pelatías, el hijo de Benaía, solamente quedó Jaazanías Azur. Dios oye y ayuda, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando lo obedezcas o lo busques. Ya se murió, ¿qué cosa? La libertad que representaba Pelatías y que Dios va a edificar. Eso es el mensaje que Dios quería mandarles al pueblo. Otra cosa también que significaría es que Dios va a cumplir lo que prometió. ¿Y qué prometió? Dice, mandarles la espada a estos líderes, sacarlos de la olla para que ellos no estén con las personas de la iglesia, sino que ellos van a ser perseguidos. Cuando venga Babilonia, ellos van a querer salir como el rey Sedequías, y allí es cuando dice que la espada viene porque Sedequías y los hijos de Sedequías y los jefes del pueblo murieron huyendo de Jerusalén cuando las cosas se pusieron duras. Es que una persona que no confía en Dios, que no hace las cosas de Dios, que no escucha los mensajes de Dios, ¿cómo va a tener fe y confianza para soportar las cosas que se vienen al final del tiempo? Y repito nuevamente, esto no es conspiración. Muchas personas hace mucho tiempo decían, esto es conspiranoico. No, esto ya no es conspiración. El que diga conspiración, no sé en qué planeta vive. Pero esto de aquí es una realidad en nuestros días. Se viene todo lo que se viene y nosotros tenemos que saber que se viene. Y también tenemos que saber que Dios nos va a ayudar, si tenemos un relacionamiento genuino y verdadero con nuestro Dios. Si no, no te hagas ilusiones. No vas a entrar en otro punto que después vamos a hablar. Y Ezequiel lo topa también más adelante. Por eso digo, Ezequiel es un libro que habla acerca de todo lo que tiene que ver con relación al final del tiempo. Es un complemento de Apocalipsis. A nosotros nos han dicho, estudiamos Apocalipsis y Daniel. Son los libros importantes, y son libros importantes. Pero si ustedes buscan Ezequiel es un complemento de Apocalipsis y de Daniel. Si buscan Joel es un complemento de Apocalipsis y de Daniel. Todos los profetas menores, Isaías se lo conoce como el profeta del Apocalipsis del Antiguo Testamento. Así que quieres saber, ellos en ese tiempo no tenían Apocalipsis porque Juan no nacía todavía. Pero ellos tenían a un Isaías que les enseñaba las señales de Apocalipsis en ese tiempo. Así que no tenemos excusa para decir, Señor, yo no sabía. Todos lo sabemos.
Ahora tenemos hasta videos, tenemos esto. Lo que pasa es que las personas no tienen el deseo de escuchar este tipo de mensajes. Y el Señor en los grupos pequeños dice, no tendrán excusa cuando venga todo lo que tiene que venir sobre el mundo. No van a tener excusa. Las cosas del mundo atraen mucho más. Las cosas del mundo atraen mucho más. Si alguien cuenta un chiste, eso se llena. Pero si cuentan la palabra de Dios, no hay muchas personas. Esperemos poder tomar la decisión correcta y poder escuchar el mensaje de Dios y aprender y prepararnos en el nombre del Señor. Vamos a terminar. Voy a borrar. Vamos a cantar. Fiel al pueblo es tu amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así es Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. La nieve fiel al puro es tu amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así es Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. A terminar con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias por tu amor, gracias por el mensaje que nos has dado esta noche. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir a los líderes de la iglesia
para que ellos puedan, Señor, tomar realmente la voluntad, tu voluntad, Señor, y hacer tus consejos, tomar tus consejos, hacer todo lo que la Biblia dice, Señor, para que puedan llevar, Señor, a tu pueblo mucho más cerca de ti. Te pido, Señor, que podamos juntos llevar a las personas para que ellos puedan, Señor, decir que son tu pueblo, y podamos de esta forma esperarte como tú quieres que nosotros, Señor, vayamos a vivir contigo por la eternidad. Sabemos que el tiempo está muy pronto a venir, Señor. Sabemos que las cosas que se vienen son muy fuertes. Pero, Señor, también tenemos la esperanza de que tú vienes a rescatarnos y que tú vienes, Señor, y que nos vas a proteger de todas las situaciones que vayan a ocurrir, siempre y cuando, Señor, nosotros tengamos el sello de obediencia, Señor, a ti, y el sello de protección. Quédate con nosotros, con nuestras familias, Señor, que las personas puedan ver, encontrarte, Señor, en tu palabra, que ellos puedan, Señor, tener el deseo de acercarse a ti, que los pecados, Señor, no nos alejen. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, a pesar de ser malos, Señor, recibimos bendición tuya. Gracias por ese amor. Quédate con nosotros porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche. Nos estamos viendo, bendiciones con todos. El grupo pequeño mañana, nos vemos.